La lluvia golpeaba los ventanales de mi casa de campo como si miles de puños desesperados intentaran entrar, buscando refugio o, tal vez, cobrarse una deuda pendiente. Cada gota que resbalaba por el cristal era un recordatorio silencioso de otro día que se esfumaba sin respuestas, otra jornada perdida en este exilio voluntario. Estaba hundido en mi viejo sillón de orejas, ese cuero cuarteado que compramos hace ya 40 años, cuando Margarita y yo decidimos dejar atrás el bullicio de Madrid para mudarnos a este rincón perdido de la Sierra de Guadarrama. Buscábamos el aire puro de las cumbres y el olor a pino, pero hoy el aire solo traía el aroma metálico de la tormenta. El whisky en mi vaso ya se había templado, llevaba casi una hora sin probarlo, simplemente observando cómo el hielo terminaba de claudicar. Fuera, la tormenta sacudía con una furia casi personal los pinos y robles que rodean la finca, sus ramas gemían y crujían bajo el peso del viento huracanado y el agua incesante. Dentro, el silencio era igual de pesado, una masa invisible que me oprimía el pecho con la fuerza de 4 años de ausencia. 4 años sin mi hijo. 1461 días han pasado desde que Miguel se esfumó en aquel maldito viaje de esquí a Baqueira Beret. 1461 días preguntándome, en el más absoluto de los silencios, si sufrió en la soledad de la nieve, si gritó mi nombre buscando un auxilio que nunca llegó, o si dedicó su último pensamiento a su pequeña Sofía. La Guardia Civil peinó la zona durante meses con un despliegue que terminó en nada. Encontraron un bastón de esquí encajado en una grieta y sus gafas de ventisca medio enterradas cerca del aneto, pero el cuerpo jamás apareció. A los 2 años, la justicia española, siempre tan pragmática y fría, dictó el auto de declaración de fallecimiento. Yo me negué a aceptar ese papel sellado. Gasté hasta el último céntimo de mi pensión de profesor de instituto en abogados que vendían humo e investigadores privados que prometían pistas que terminaban en callejones sin salida. Pero al final, a la ley no le importa el instinto de un padre, a la ley solo le importan los plazos administrativos, el papeleo en orden y la urgencia por pasar página. Clara, mi nuera, pasó página con una rapidez que me resultó obscena. Apenas 6 meses después de la declaración oficial, ya compartía su vida con Víctor Beltrán, un tiburón de los negocios al que conoció en la tecnológica que el propio Miguel había fundado en el Parque Científico de Madrid. No tardaron en vender el piso de Pozuelo de Alarcón, ese del que mi hijo estaba tan orgulloso por sus vistas a la sierra, como si quisieran borrar cualquier rastro de su paso por el mundo. Y lo peor fue Sofía. Mi nieta, que ahora tiene 8 años, empieza a hablar de su padre como si fuera un personaje de un cuento lejano. Clara se ha encargado de eso, levantando un muro entre nosotros con excusas sobre el colegio y las extraescolares, sugiriendo que mi obsesión por la verdad no es un entorno sano para una niña. Bebí un sorbo largo de whisky, dejando que el ardor me castigara la garganta. Quizá Clara tuviera razón y yo no fuera más que un viejo amargado, un náufrago incapaz de aceptar que la montaña a veces decide quedarse con lo que atrapa. Margarita me habría dicho que soltara lastre. Me habría puesto la mano en el hombro, recordándome que aferrarse al dolor no honra a los que se han ido. Pero Margarita se fue hace 3 años, el cáncer fue más eficiente que la nieve y se la llevó apenas un año después que a Miguel. Desde entonces, mi única compañía en esta casa de la sierra son los fantasmas y el eco de mi propia respiración. El golpe en la puerta fue tan brusco que el whisky saltó del vaso. Nadie subía hasta aquí sin avisar, y menos en una noche donde el camino de acceso, que no es más que una pista forestal descuidada, se vuelve una trampa de barro y maleza. Me levanté con las rodillas crujiendo en protesta. 65 años pesan más cuando se llevan a solas. El golpe insistió, más fuerte, más demandante. A través del cristal esmerilado vislumbré una silueta. Alta, de hombros anchos, envuelta en un abrigo oscuro que brillaba por el agua. Por un segundo, la locura se abrió paso y mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿Y si era Miguel? ¿Y si había regresado de entre los cielos del Pirineo? Pero la razón regresó de golpe, fría y amarga. Abrí la puerta de un tirón.
El hombre que estaba en el porche, empapado y tiritando, no era mi hijo. Era Roberto. Mi hermano menor, al que no veía desde hacía 15 años y que parecía haber envejecido 3 décadas en ese intervalo. El agua goteaba de su pelo canoso sobre mi felpudo, mientras su Mercedes brillaba bajo la lluvia en la entrada. José, dijo con esa voz firme y pausada que tanto odiaba. La misma voz que usó para decirme que se quedaba con la constructora de nuestro padre, comprando mi parte por una miseria mientras yo me dedicaba a mis clases de literatura y a criar a Miguel. La voz que juré no volver a escuchar jamás. Tienes mucha cara apareciendo aquí, dije, intentando cerrar la puerta, pero él fue más rápido y la bloqueó con la mano. Sube al coche, José. Sé dónde está Miguel. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Me quedé allí, tambaleándome, mientras el mundo se reconfiguraba de forma violenta. ¿Qué has dicho? Tu hijo. Miguel está vivo, sus ojos, por primera vez, no mostraban arrogancia, sino una desesperación genuina. Y si no nos movemos ya, puede que deje de estarlo muy pronto. Debería habérsela cerrado en las narices y llamar a la Guardia Civil. Debería haber pensado que era el último truco sucio de un hombre al que llevaba media vida detestando. Pero algo en su mirada me paralizó. Roberto podía ser un canalla, un tiburón y un egoísta, pero nunca había sido un mentiroso con las cosas que de verdad importaban. Tienes un minuto para explicarte antes de que te eche a patadas de mi propiedad, sentencié. Él señaló el coche, con los limpiaparabrisas moviéndose con ritmo frenético. Te lo explicaré todo de camino. Tenemos que irnos ahora, José. Tengo pruebas, facturas y una ubicación exacta, pero no somos los únicos que saben que les sigo la pista. Cada segundo que perdemos discutiendo es un minuto que les damos para trasladarlo. ¿Trasladarlo? ¿De qué demonios hablas, Roberto? Si esto es una broma. Llevo 8 años buscándome la vida como detective privado, soltó, hablando a toda prisa. Empecé tras el divorcio y cuando la constructora se hundió. Llevo 2 años centrado en Miguel. No por ti, sino porque cuando vi a Clara en la televisión, fingiendo dolor mientras cobraba la millonaria indemnización del seguro, supe que algo olía muy mal. He escarbado en el fango, José, y he encontrado pruebas de que todo aquel accidente en el Aneto fue un montaje quirúrgico. Me apoyé en el marco de la puerta porque las piernas habían dejado de obedecerme. La lluvia arreciaba, pero el frío que sentía venía de dentro. Clara. Víctor Beltrán. Un complot tejido sobre la supuesta tumba de mi hijo. Roberto me mostró un fajo de papeles empapados. Tengo extractos, movimientos en paraísos fiscales y los correos que Miguel mandó antes de desaparecer. Descubrió que estaban desvalijando tecnologías alvear y se convirtió en un estorbo que debían quitar de en medio. Pero la Guardia Civil encontró su equipo. Balbuceé, intentando aferrarme a la realidad que conocía. Encontraron lo que ellos querían que encontraran. Con dinero y contactos, simular una desaparición en alta montaña es un juego de niños. Roberto se acercó un paso más, su voz vibrando con una urgencia que me resultaba contagiosa. José, sé que me odias. Tienes motivos de sobra. Pero he dedicado 2 años a esto porque Miguel es mi sangre y ya fallé a esta familia demasiadas veces. No voy a fallar hoy. O subes al coche ahora, o te pasarás el resto de tus días preguntándote si hoy pudiste salvar a tu hijo. Lo miré a los ojos, buscando la grieta en su mentira, pero solo encontré el reflejo de mi propio dolor. Recordé su ausencia en el entierro de Margarita, su silencio en los momentos clave, su ambición desmedida. Pero si había una mínima posibilidad, una entre 1.000.000, de que Miguel estuviera respirando en algún lugar. Si esto es un engaño, Roberto, dije con un hilo de voz cargado de amenaza, te juro que lo que nos quede de vida en este mundo no será suficiente para que te arrepientas. Te lo juro por la tumba de madre, José. Miguel está vivo.
Sin decir una palabra más, agarré mi chaqueta del perchero. Ni siquiera eché la llave a la puerta de la casa. Si Roberto decía la verdad, mi vida anterior acababa de terminar. Si mentía, ya nada de lo que hubiera dentro de esas 4 paredes tenía el más mínimo valor. El interior del Mercedes era un refugio cálido de cuero y madera que contrastaba violentamente con la tormenta que aullaba fuera. Olía a ese perfume caro, amaderado y persistente, que suelen usar los hombres que necesitan reafirmar su estatus en cada apretón de manos. Al parecer, a Roberto le habían ido bien las cosas tras el naufragio de su constructora, aquel escándalo que años atrás llenó las páginas de la prensa económica y de tribunales. Aún recordaba los titulares sobre impagos, el concurso de acreedores y el nombre de los Álvarez arrastrado por el fango de las licitaciones públicas. En su día, sentí una punzada de justicia poética. Hoy, hundido en el asiento del copiloto, solo sentía un cansancio infinito que me calaba hasta los huesos. Roberto salió de mi camino de entrada con una urgencia temeraria, haciendo que los neumáticos derraparan brevemente en el barro antes de enfilar la carretera comarcal. Los limpiaparabrisas trabajaban con un ritmo frenético, casi histérico, contra el aguacero. Condujimos en un silencio denso durante los primeros kilómetros, roto solo por el repicar metálico del agua sobre el techo y el zumbido sordo del motor de alta gama. Finalmente, la presión en mi pecho se volvió insoportable. «Habla ya», solté, sin quitar la vista de las luces traseras de un camión que se perdía en la bruma. «Cuéntamelo todo. No te dejes ni un detalle». Roberto mantenía la vista clavada en el asfalto, apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos destacaban blancos bajo la luz tenue del cuadro de mandos. Cuando la empresa quebró, José, toqué fondo de verdad. Perdí el chalé, mi matrimonio se fue al garete y el amor propio se quedó en alguna notaría. Acabé viviendo en un piso de mala muerte en el barrio de Usera, rodeado de locutorios y ruido, aceptando turnos de vigilante nocturno para no acabar en la calle. Un día, por pura casualidad, ayudé a una vecina a localizar a su exmarido, un tipo que se había esfumado para no pasar la pensión alimenticia. Me pagó 200 euros bajo cuerda y me di cuenta de que tenía olfato. Se me daba bien encontrar a gente que no quería ser encontrada. Me saqué la licencia de detective privado, hice los cursos y empecé a levantar mi propia agencia desde el fango. Me alegro mucho por tu redención personal, de verdad, dije, incapaz de filtrar la amargura que me corroía. Pero ahórrate el melodrama. Ve al grano. Cuéntame qué demonios ha pasado con mi hijo. A eso voy. No seas impaciente. Tomó el desvío hacia la 6, la autovía del noroeste, en dirección a Segovia. El resplandor de las farolas de la autopista bañaba el habitáculo de un naranja fantasmal cada pocos segundos. Hace un par de años, estaba viendo un reportaje en la televisión sobre una gala benéfica en el Real Casino de Madrid. Allí estaban Clara y Víctor, dándose baños de masas, muy elegantes, soltando un discurso hipócrita sobre la salud mental y la superación de las pérdidas traumáticas. Ella acababa de cobrar una indemnización millonaria del seguro de vida de Miguel, casi 2 millones de euros entre el seguro privado y los activos de la empresa. Yo sabía lo del seguro y verla allí, sonriendo con esa cara de porcelana, me revolvió las tripas. Pero lo que me hizo saltar las alarmas fue él. Reconocí a Víctor Beltrán. Roberto hizo una pausa dramática, buscando mi reacción por el rabillo del ojo. Años atrás, cuando yo aún manejaba la constructora, licité para un proyecto de su promotora inmobiliaria. Nunca me lo dieron porque, como se rumoreaba en el sector, Víctor solo trabajaba con gente que aceptara comisiones externas. Ya entonces olía a podrido. Sobornos, recalificaciones de terrenos, cuentas opacas en Suiza. Así que, por pura rabia y curiosidad, empecé a investigarlo por mi cuenta. Al principio era algo personal, pero, José. El agujero era mucho más profundo y negro de lo que jamás imaginé. Metió la mano en la consola central,
extrajo un sobre de Manila abultado y me lo puso en el regazo con un golpe seco. Ábrelo. Ahí tienes tu verdad. Dentro encontré un caos ordenado de extractos bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías de mala calidad tomadas a distancia. Acerqué los papeles a la luz del salpicadero, entornando los ojos para descifrar nombres de sociedades pantalla en Panamá y cuentas en las Islas Caimán. Eran transferencias sistemáticas desde Tecnologías Alvear, la niña de los ojos de mi hijo, hacia paraísos fiscales. Las fechas dolían. Se remontaban a 5 años atrás. Víctor llevaba desvalijando la empresa de Miguel mucho antes de que tú o yo supiéramos quién era ese tipo. Usó a Clara para tener acceso total. Empezaron su aventura unos 6 meses antes de que Miguel desapareciera en el Pirineo. Ella era la directora financiera, tenía las llaves del reino y el corazón dividido. Me temblaban las manos de tal forma que los papeles crujían. Miguel se habría dado cuenta, susurré, recordando la obsesión de mi hijo por el orden. Era meticuloso hasta la náusea con la contabilidad. No se le escapaba un céntimo. Y se dio cuenta. Ese fue su error y su condena. Roberto señaló uno de los correos marcados con un círculo rojo. Mira la fecha de ese mensaje. Era del correo corporativo de Miguel, enviado apenas 3 días antes de que se le perdiera el rastro en Baqueira. El asunto era lapidario. Urgente. Discrepancias graves en la auditoría interna. Leí el texto a toda prisa. Miguel detallaba irregularidades masivas, exigía una reunión inmediata con Clara y el director financiero, y amenazaba con traer auditores externos de una de las Big Four esa misma semana. Lo mataron, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de ultratumba. Mataron a mi hijo por dinero. Esos malnacidos lo mataron. Lo intentaron, me corrigió Roberto con una frialdad profesional. Pero el problema de eliminar a alguien en alta montaña es que, sin un cuerpo, siempre queda una sombra de duda. Y Clara y Víctor necesitaban una certeza absoluta para heredar y seguir adelante sin mirar atrás. Así que, en lugar de matarlo y arriesgarse a que un cadáver apareciera con un tiro o un golpe sospechoso, hicieron algo mucho más retorcido. Sacó su teléfono móvil y me lo pasó. En la pantalla vi una fotografía granulada de un hombre en silla de ruedas, con la mirada perdida en un televisor de plasma en lo que parecía el salón común de una clínica privada. El hombre tenía barba descuidada, el pelo más largo de lo que Miguel lo llevó jamás y estaba extremadamente delgado, pero reconocería esa frente y esa forma de apretar los labios en cualquier parte del mundo. Era él. Miguel. El nombre se me escapó como un suspiro quebrado. El teléfono vibraba entre mis dedos. ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo tienen, Roberto? Un centro de cuidados paliativos y salud mental a las afueras de Segovia. Está registrado como una institución para pacientes con daño cerebral severo e irreversible. Miguel figura allí bajo el alias de David Fuente, supuestamente un ciudadano extranjero ingresado hace 4 años tras un accidente de senderismo en la sierra. Sin familia, sin amigos, sin pasado. Las facturas las abona religiosamente un fideicomiso gestionado por un bufete de abogados de la calle Serrano que, casualmente, son los mismos que llevan los asuntos turbios de Víctor Beltrán. Me faltó el aire. Sentí una náusea física subirme por el esófago. Mi hijo estaba vivo. Durante 1400 días yo había llorado a un muerto mientras él respiraba a escasos kilómetros de mi casa. Todo el duelo, las noches de whisky y culpa, las visitas al cementerio para hablarle a una tumba vacía. Y él estaba allí, convertido en un mueble. Un prisionero del silencio. ¿Qué le han hecho para que esté así? Pregunté, con una rabia que empezaba a arder más que el alcohol. Por lo que he podido investigar, sobornando a un auxiliar de enfermería resentido, lo mantienen en un estado de sedación constante. Cócteles de antipsicóticos y benzodiazepinas en dosis de caballo.
Lo justo para que esté dócil, confundido y que, si alguna vez intenta decir quién es, parezca el delirio de un loco con el cerebro frito. El personal de la residencia no está en el ajo, ellos creen que cuidan a un pobre desgraciado sin nombre. Pero quien firma las recetas se asegura de que Miguel nunca recupere la lucidez necesaria para pedir auxilio. Volví a mirar la foto. Mi hijo, el brillante ingeniero, el padre de Sofía, reducido a una sombra gris. Voy a matarlos, sentencié con una calma aterradora. A Clara y a Víctor. Juro por Dios que no verán el sol de mañana. No, no vas a hacer ninguna estupidez. Roberto recuperó su teléfono con un gesto rápido. Vas a ayudarme a sacarlo de ese agujero, y luego vamos a hundirlos como se hunde a los ratas. Con pruebas, con la policía, con fiscales y con una celda de 3x3. Margarita no querría que acabaras tus días en Soto del Real por una venganza ciega. La mención de mi mujer fue como un latigazo. No vuelvas a mencionar a Margarita. Tú no tienes derecho. Ni siquiera tuviste la decencia de aparecer en su entierro. Lo sé. Y es una losa que llevaré siempre. Roberto apretó los dientes hasta que le marcó la mandíbula. Pero ahora necesito que te centres, José. Quedan menos de 40 minutos para llegar a la clínica. Llevo una semana vigilando los turnos. Las visitas oficiales acaban a las 8. A las 9 hay cambio de turno de enfermería y seguridad. Esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Nuestra ventana? ¿Y qué pretendes? ¿Entrar y pedir que nos lo den para llevar? No somos nadie legalmente para ese centro. Afortunadamente, en mis años de vigilante y detective he aprendido a moverme en la zona gris. Roberto esbozó una sonrisa amarga. Llevo credenciales falsas de la Inspección de Sanidad y una historia sobre ser un familiar lejano localizado por una prueba de ADN. También tengo una autorización falsificada del administrador del fideicomiso. Si tenemos suerte, nos abrirán la puerta. Si no. Bueno, siempre podemos usar la fuerza, pero preferiría que Miguel saliera de allí sin que nadie llame a la Guardia Civil antes de tiempo. Víctor se está oliendo algo, he hecho demasiadas preguntas por Segovia y puede que decida que Miguel es un gasto que ya no merece la pena mantener vivo. Roberto no necesitó terminar la frase. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a sustituir al miedo. ¿Y Sofía? Pregunté de repente. Si esto sale a la luz y detienen a su madre, ¿qué será de la niña? Se vendrá contigo, José. Eres su abuelo. Eres su sangre. Será su tutor legal antes de que Clara pueda decir fianza. La imagen de Sofía de nuevo en mi salón, corriendo por el jardín de la sierra, debería haberme dado esperanzas. Pero en ese momento solo sentía el peso de los 4 años robados. 4 años de mentiras que estaban a punto de saltar por los aires bajo la lluvia de Segovia. Dime qué tengo que hacer, dije, ajustándome el cinturón. Estoy listo. Pasamos el resto del trayecto diseccionando cada movimiento como si fuera una operación a corazón abierto. Roberto me explicó con una minuciosidad casi obsesiva la disposición de la clínica, los turnos de las auxiliares y los protocolos de seguridad. Tenía que reconocérselo. Fuera lo que fuese mi hermano, no era un chapucero. Se movía con la precisión de quien ha hecho de la supervivencia un arte. Al cruzar el puerto de Navacerrada, la lluvia empezó finalmente a dar un respiro, transformándose en una bruma espectral que lamía el asfalto. Para cuando las luces de Segovia recortaron el horizonte, el cielo se había rasgado, dejando ver un manto de estrellas frío e indiferente. Me resultó un insulto que el universo pudiera ser tan bello en una noche tan cargada de miseria. La residencia, bautizada con el eufemístico nombre de Centro de Reposo Los Chopos, se alzaba en una zona exclusiva, protegida por altos muros y setos perfectamente podados. Por fuera parecía inofensiva.
Un edificio de arquitectura vanguardista con grandes cristaleras que reflejaban la luna. Era el tipo de lugar donde las familias de La Moraleja esconden sus secretos más incómodos, pagando fortunas por un silencio blindado. Roberto aparcó el Mercedes en la zona de visitas y apagó el motor. El silencio súbito fue ensordecedor. Escúchame bien, José. Para ellos, venimos a ver a David Fuente. Tú eres mi tío y yo su hermano. Somos una familia emocionada que por fin ha localizado a su pariente tras años de búsqueda por pruebas de ADN. Queremos colaborar, explorar terapias, quizá incluso plantearnos llevarlo a casa si el equipo médico lo ve viable. Somos clientes, no una amenaza. ¿Y si Miguel no nos reconoce? Si está demasiado ido por la medicación, lo sacamos de aquí igualmente. Ya buscaremos al mejor neurólogo del país cuando esté a salvo. Roberto me clavó una mirada cargada de advertencia. Pero tienes que blindar el corazón. El hombre que vamos a ver puede que no tenga nada que ver con el hijo que recuerdas. 4 años de tratamiento químico dejan una huella que a veces es permanente. Prepárate para lo peor. Yo creía estar listo tras ver aquella fotografía. Me equivocaba de medio a medio. El vestíbulo era un despliegue de lujo aséptico. Maderas de roble, luz indirecta y un hilo musical diseñado para anestesiar los nervios. Parecía más un hotel boutique que un centro de internamiento psiquiátrico. Una recepcionista joven, con un uniforme impecable, nos recibió con la sonrisa ensayada de quien vende bienestar. Roberto desplegó su historia con una soltura que me dio escalofríos. Mentía con la naturalidad de quien respira. Presentó los documentos falsificados. Autorizaciones del fideicomiso, informes de una supuesta agencia de genealogía y carnés de identidad que lucían perfectamente legales. La joven examinó los papeles, tecleó algo en su terminal y frunció el ceño. El corazón me golpeaba las costillas con tal fuerza que temí que saltara por mi boca. Pensé que todo se desmoronaba, que llamarían a la policía y acabaríamos en un calabozo. Pero entonces, ella volvió a sonreír. Todo parece estar en orden, Sr. Fuente. Aunque debo avisarles de que las visitas terminan en 45 minutos por el protocolo nocturno. David debería estar todavía en la sala común de la planta 1, pero tendrán que ser breves. Pueden regresar mañana en el horario habitual de mañana. Se lo agradecemos en el alma, respondió Roberto con una suavidad magnética. Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí. Nos guió por un pasillo que apestaba a una mezcla de desinfectante industrial y comida de hospital. A través de las puertas entornadas vislumbré las ruinas de otras vidas. Ancianos abandonados en sillones, hombres y mujeres de mediana edad con la mirada perdida en techos blancos. Recordé los últimos días de Margarita en cuidados paliativos y sentí una oleada de odio puro hacia el lugar. La sala común era un espacio amplio, con sofás de diseño y un televisor de gran pantalla sintonizado en un documental de naturaleza sobre la migración de las aves. Había una docena de residentes esparcidos por el salón, sombras humanas moviéndose al ritmo de la química. Y allí, en una silla de ruedas junto a un ventanal que daba al jardín oscuro, estaba Miguel. Estaba mucho más demacrado que en la foto de Roberto. La barba le crecía descuidada, ocultando las facciones que yo solía besar cuando era niño. Vestía un chándal gris barato y una camiseta descolorida. Sus manos, antes hábiles y fuertes, yacían lacias sobre su regazo. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban huecos, fijos en la pantalla como si procesara el movimiento pero no el significado. Di un paso instintivo, pero la mano de hierro de Roberto en mi hombro me frenó. Despacio, susurró. Recuerda el papel. Somos extraños que vienen a descubrirlo. David Fuente, no Miguel Álvarez. No mi hijo. Roberto se adelantó primero, agachándose para quedar a su altura. Hola, David. Me llamo Roberto. Este de aquí es José.
Somos tu familia. Te hemos estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Los ojos de Miguel se desplazaron desde el televisor hacia el rostro de mi hermano con una lentitud desesperante, como si se moviera bajo una capa espesa de brea. No hubo chispas, ni sorpresa, ni el menor rastro de alegría, solo una placidez artificial que me revolvió el estómago. ¿Nos recuerdas, David? Insistió Roberto, suavizando la voz. No. La voz de Miguel era pastosa, una sombra de la voz brillante que yo recordaba. No recuerdo nada de antes. Solo este sitio. Siempre he estado aquí, ¿verdad? No pude contenerlo más. Me desplomé de rodillas a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, sin tono muscular, entregada a la gravedad. Miguel, susurré, bajando la voz al mínimo para que la recepcionista, que vigilaba desde la puerta, no captara el nombre. Soy papá. Estoy aquí, hijo. He venido a por ti. Por un instante infinito, algo cambió. El documental de fondo desapareció. Una grieta se abrió en la máscara de sedación y algo parpadeó en el fondo de sus pupilas. Un fantasma de reconocimiento. Sus dedos se crisparon débilmente sobre los míos, como un náufrago aferrándose a un madero. Papá. Exhaló en un suspiro casi inaudible. Pero de inmediato, su rostro se contrajo en una mueca de agonía y confusión. No. El doctor dice que no tengo a nadie. Que soy un caso social. Me dijeron que mi familia murió hace mucho. Te han mentido, Miguel. Te han tenido en una jaula de cristal durante 4 años. Pero se acabó. Te vas a casa conmigo. Ahora mismo. Estaba llorando abiertamente, las lágrimas empapando la mano de mi hijo, sin importarme el protocolo ni las apariencias. José, la voz de Roberto restalló como un látigo, cargada de tensión. Tenemos problemas. Un hombre con bata blanca inmaculada cruzaba la sala hacia nosotros con paso marcial y una expresión de furia contenida. No pasaba de los 40, pero lucía un peinado y un reloj que gritaban corrupción de guante blanco. Soy el Diar. Herranz, dijo, plantándose frente a nosotros sin el menor gesto de cortesía. Soy el director médico de esta unidad. No se me ha notificado ninguna visita para el paciente Fuente, y mucho menos una de parientes recién aparecidos. Tenemos la autorización del fideicomiso y la recepción ha validado nuestras credenciales, doctor, replicó Roberto, poniéndose en pie y recuperando su porte de hombre de negocios. No veo cuál es el problema. ¿El problema? Herranz nos escrutó con un desprecio mal disimulado. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y con qué derecho están alterando la estabilidad emocional de un paciente con daño cerebral severo? He oído afirmaciones delirantes sobre su identidad que no voy a tolerar en mi centro. Me levanté despacio, colocándome físicamente entre ese carnicero con título médico y mi hijo. Este hombre no es David Fuente. Es Miguel Álvarez. Y usted lo sabe perfectamente, mi voz era un hilo de acero. Ha estado retenido aquí ilegalmente, drogado sistemáticamente para borrar su memoria. Y le aseguro, doctor, que cuando la policía judicial revise su historial de prescripciones, van a encontrar vínculos muy directos con Víctor Beltrán y su entramado de sociedades. El rostro de Herranz pasó de la prepotencia a una palidez cadavérica en un segundo. Sus ojos delataron el pánico. Es una acusación gravísima. Una calumnia indignante. El paciente sufrió un traumatismo en el extranjero. Si no abandonan las instalaciones de inmediato, llamaré a seguridad y a mis abogados. Adelante, llámelos, lo desafié. Llame también a la Guardia Civil de Segovia. Estarán encantados de saber por qué un centro de este prestigio tiene a un paciente sin un solo registro médico previo a su ingreso hace 4 años. Ni historial de urgencias, ni antecedentes en el Sistema Nacional de Salud, ni pasaporte real. Nada.
como si hubiera caído del cielo directamente en su cuenta bancaria. Herranz retrocedió un paso, buscando con la mano el teléfono de su bolsillo. Roberto fue más rápido. Le atrapó la muñeca con un movimiento de defensa personal y se la retorció hacia la espalda con una eficacia brutal. Ni se te ocurra, doctorcito. He grabado cada segundo de esta conversación y ya hay copias volando hacia un juzgado de guardia y hacia la redacción de un diario nacional. Así que, a menos que quieras que el cargo de secuestro se convierta en algo mucho peor, vas a cooperar. Estás de farol. Gimió Herranz, con el dolor marcado en la cara. ¿Quieres comprobarlo? Mira la pantalla de mi móvil. Roberto le puso el teléfono frente a los ojos. Ese número es de la UDEP, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Llevo meses colaborando con ellos y están a 10 minutos de entrar por esa puerta con una orden de registro que va a levantar hasta el último ladrillo de este sitio. Era mentira, yo lo sabía, pero Herranz no podía permitirse el lujo de dudar. Su mundo de privilegios se estaba desmoronando. Tienes 10 minutos antes de que esto se llene de sirenas, sentenció Roberto, soltándolo con un empujón. Vete a tu despacho, siéntate y no toques nada. Si intentas destruir pruebas o tocar a Miguel, me encargaré personalmente de que no llegues vivo al juicio. ¿Entendido? El doctor asintió espasmódicamente y salió casi huyendo de la sala. Roberto se volvió hacia la recepcionista, que se acercaba aterrada. Ha habido una emergencia médica con el director. La policía viene en camino para asegurar el centro. Mantenga la calma y asegúrese de que nadie moleste a los otros residentes. ¿Puede hacerlo? La chica, en estado de shock, solo pudo asentir. Miguel se viene con nosotros, dije, agarrando las empuñaduras de la silla de ruedas con una fuerza que no creía tener. Por primera vez en 4 años, mi hijo vuelve a casa. Logramos sacar a Miguel de aquel purgatorio químico apenas unos minutos antes de que el primer coche patrulla de la Policía Nacional, con las sirenas rasgando el silencio de la noche segoviana, entrara en el recinto de la clínica. Roberto conducía con una concentración feroz, manteniendo el pulso firme mientras sus ojos no dejaban de vigilar el espejo retrovisor, esperando ver las luces de algún perseguidor que nunca llegó. En el asiento trasero, yo rodeaba los hombros de mi hijo con el brazo, sintiendo su fragilidad. Estaba en los huesos, consumido por la desidia y los fármacos. Un leve temblor recorría su cuerpo, y su mirada aún bailaba bajo la bruma de los antipsicóticos. Sin embargo, me apretaba la mano con una fuerza desesperada, como si yo fuera el único ancla real en un mundo que se le había vuelto extraño. Nos vamos a casa, Miguel. Volvemos a nuestra sierra. Estás a salvo, hijo. Te lo prometo por mi vida, le susurré al oído mientras dejábamos atrás las murallas de Segovia. Los acontecimientos de la semana siguiente se sucedieron como un sueño febril, una mezcla de caos administrativo y alivio punzante. Gracias a los contactos de Roberto en la UDEP y a la montaña de pruebas irrefutables que había acumulado durante 2 años de investigación clandestina, la fiscalía actuó con una rapidez inusual. Clara y Víctor Beltrán fueron arrestados en su lujoso ático de la calle La Gasca, en pleno barrio de Salamanca. Cuando el grupo de operaciones especiales echó la puerta abajo, los encontraron con las maletas a medio hacer. Al parecer, el diar. Herranz había tenido tiempo de hacer una última llamada antes de ser esposado. La imagen de la detención abrió todos los telediarios. El negocio del olvido. Hallan vivo al fundador de Tecnologías Alvear en una clínica clandestina. Se descubrió que Víctor llevaba años desviando activos de la empresa de Miguel a través de una red de sociedades pantalla en Estonia y Chipre. Clara no era una víctima, era la arquitecta financiera del entramado. Cuando Miguel estuvo a punto de destapar el agujero, decidieron no matarlo, lo que habría traído demasiadas inspecciones forenses, sino borrarlo del mapa utilizando los servicios de una red de médicos corruptos. El proceso de desintoxicación de Miguel fue un calvario lento.
Pasó los primeros 10 días en una clínica privada de Madrid bajo vigilancia médica constante. Apenas articulaba palabras, sufría alucinaciones nocturnas y lagunas de memoria que le hacían llorar de frustración. Pero, poco a poco, como el sol que se abre paso tras una tormenta de invierno, la luz fue regresando a sus pupilas. Empezó a recordar los nombres, los olores, los rincones de la casa de la sierra. Sin embargo, el momento más difícil no fue la comisaría ni el hospital, sino el reencuentro con Sofía. La niña llegó a mi casa de la sierra 3 semanas después de que el juez dictara prisión sin fianza para Clara. Sofía estaba aterrada, confundida por el estruendo mediático y por no entender por qué su madre estaba en la cárcel de Soto del Real. Cuando Miguel salió al porche, todavía pálido, apoyándose en un bastón de madera, pero con la misma sonrisa bondadosa que yo recordaba de su juventud, Sofía se quedó petrificada en el jardín. Se miraron durante 5 minutos que parecieron siglos, bajo el susurro de los pinos. «¿Papá?», susurró ella, con la voz quebrada. Miguel hincó una rodilla en la tierra, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones debilitadas, y abrió los brazos. «Hola, Florecilla. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo en las montañas. Me desorienté un poco, ¿sabes? Pero ya he encontrado el camino de vuelta a casa». Lloraron los dos abrazados sobre la hierba, y yo lloré con ellos, oculto tras la sombra de los árboles, sintiendo que el vacío que me habitaba por fin se llenaba. Ha pasado medio año desde aquella noche. Estamos sentados en la misma terraza de mi casa en Guadarrama, esa que tantas veces fue mi celda de soledad. El aire es fresco y puro, huele a jara y a hierba recién cortada. Roberto está sentado frente a mí, saboreando un café con la tranquilidad de quien ha saldado una deuda con el destino. Aún estamos aprendiendo a ser hermanos, a recuperar los 15 años de silencio, pero el hielo acumulado finalmente se ha derretido bajo el sol de la sierra. Miguel ha recuperado legalmente su identidad. El Tribunal Supremo anuló el certificado de defunción y todas las cuentas de Clara y Víctor han sido embargadas y transferidas a él como indemnización por daños y perjuicios. Pero no tiene intención de volver al mundo de la tecnología de élite. «Papá, Roberto. He tomado una decisión», dijo Miguel mientras observábamos a Sofía correr por el jardín jugando con un perro labrador que acabábamos de adoptar. He pasado 4 años siendo una sombra, un David Fuentes sin rostro. Me borraron de la existencia por la codicia de 2 personas. ¿Cuántos otros hombres y mujeres habrá encerrados en clínicas similares bajo nombres falsos? Gente cuyas familias los lloran en tumbas vacías mientras ellos se pudren en vida. Roberto se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida por el interés profesional. Tengo contactos en el mundo del peritaje, la informática forense y la investigación privada, Miguel. Gente que sabe rastrear lo invisible. Si hablas en serio, podríamos montar algo importante. Hablo totalmente en serio, respondió Miguel con una firmeza que me recordó a su madre. Quiero usar los recursos que he recuperado para asegurar que lo que me pasó a mí no le ocurra a nadie más. Vamos a buscar a los olvidados. Sofía se acercó corriendo y se acurrucó entre las piernas de su padre, bostezando. ¿Y tendrás tiempo de jugar conmigo a los exploradores?, preguntó ella con sueño. Miguel le besó la cabecita con una ternura infinita. Cariño, ahora tengo todo el tiempo del mundo para ti. Pero también voy a ayudar a otros papás a encontrar el camino de vuelta. Miré a mi hijo, a mi nieta y a mi hermano. Mi familia, que había sido rota en 1000 pedazos por la traición, estaba reconstruida de nuevo llena de cicatrices, sí, pero vibrante y viva. Los nubarrones se habían disipado por completo del horizonte. La lluvia había parado. Y por primera vez en 4 años, podía ver las cumbres de la sierra con absoluta claridad. No era el final que yo había imaginado cuando me hundía en aquel sillón pensando que lo había perdido todo, pero era el comienzo de algo mucho más grande. Una misión. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like,
escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. El momento en que mi hijo me apretó la mano por debajo de la mesa, lo sentí con la nitidez de un disparo en el silencio. 3 pulsaciones cortas, deliberadas y cuidadosas. Era la misma señal que usábamos cuando él tenía 7 años y quería irse de algún sitio sin montar un espectáculo, un código de escape infantil que nunca pensé volver a sentir. Ahora tiene 31 años y estábamos sentados a la mesa de mi comedor con su novia de 4 meses, una mujer llamada Alicia Belmonte. Ella me estaba hablando con una soltura envidiable de las promociones inmobiliarias que ayudaba a adquirir a sus clientes en la Costa del Sol, manejando términos de rentabilidad que harían salivar a cualquier inversor. Le sonreí desde el otro lado de la mesa y serví un poco más de Ribera del Duero. Pero por dentro, cada uno de mis nervios estaba en alerta máxima. Me llamo Manuel Romero. Tengo 65 años y pasé 22 años en la Policía Nacional, dejándome la piel en la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, antes de jubilarme anticipadamente y pasar otros 11 años como consultor externo para la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. He revisado expedientes de fraude que harían palidecer a un ministro. He formado a los mejores investigadores de delitos de guante blanco del país. Me he sentado frente a algunas de las personas más convincentes, encantadoras y, por ende, peligrosas que he conocido en mi vida. Y tenía la certeza absoluta de que estaba mirando a una de ellas en este preciso momento. Solo que aún no sabía qué tan profundo era el pozo en el que nos estábamos metiendo. Mi esposa, Carmen, estaba en la cocina terminando de sacar la tarta de Santiago. Entró riendo, dejó el plato en el centro y le preguntó a Alicia sobre su viaje en coche desde Madrid, interesándose por si había pillado mucho atasco al salir por la A6. Mi hijo, Nacho, se rió de algo que dijo Alicia y alargó la mano para acariciar la de ella con una ternura que me dolió en el pecho. Parecía feliz, al menos superficialmente. Siempre ha tenido buena cara de póker eso, para bien o para mal, lo heredó de mí. Pero también me había apretado la mano 3 veces. Inventamos esa señal juntos después de una cena de Navidad eterna, cuando él estaba en segundo de educación primaria y su tío, mi hermano Diego, que era capaz de hablar durante 6 horas seguidas sobre la normativa de alcantarillado municipal de su ayuntamiento, acorraló a Nacho en el pasillo durante casi 1 hora. Desde esa noche, 3 apretones significaban: papá, sácame de aquí ahora mismo, pero que no se note. Era nuestro pacto secreto. No lo habíamos usado en más de 1 década. Y lo usó esta noche, justo después de que Alicia terminara de explicar en qué consistía exactamente su trabajo. Se describió a sí misma como una facilitadora de patrimonio privado. No utilizó términos comunes como asesora financiera o corredora de bolsa, no, ella era una facilitadora. Lo dijo con la misma cadencia con la que alguien pronuncia un título nobiliario que ha ensayado 1000 veces frente al espejo. Explicó que trabajaba con un círculo muy cerrado de clientes de alto patrimonio, ayudándoles a mover capital hacia estructuras de activos alternativos que, según ella, no estaban disponibles a través de la banca tradicional. Bienes raíces, por supuesto, pero también fondos de préstamos privados, fideicomisos de tierras agrícolas en el Valle del Ebro o sociedades de infraestructura energética en Aragón, decía con una naturalidad pasmosa. Hay todo un mundo de rentabilidad que la gente corriente ni siquiera sabe que existe, Manuel. Lo dijo con calidez, sin una pizca de arrogancia, con el tono de quien te está confiando un secreto generoso por puro afecto. Asentí, manteniendo el tipo. Le pregunté qué tipo de supervisión o registro tenían esas estructuras en los organismos oficiales. Ella sonrió, y era una sonrisa magnífica, abierta y paciente, de esas que desarman a los escépticos. Dijo que esa era precisamente una de las grandes ventajas competitivas. Menos fricción regulatoria significaba un movimiento más ágil del capital, que era de donde venían los beneficios que la banca convencional era incapaz de ofrecer.
Menos fricción regulatoria, repetí yo, paladeando la frase con amabilidad profesional. Exacto, sentenció ella, mientras tomaba un sorbo de vino. Carmen me estaba observando de reojo. Conoce mis gestos de la forma en que solo conoces a alguien tras 36 años de matrimonio. Sabía que detrás de mi máscara de anfitrión perfecto se estaba librando una tormenta. Se levantó discretamente y le preguntó a Alicia si le gustaría ver el jardín y los rosales antes de que se fuera la luz por completo. Nacho esperó hasta oír cómo la puerta trasera se cerraba. Luego se inclinó hacia adelante, puso ambos codos sobre el mantel y me miró como solía hacerlo cuando era adolescente y tenía que confesarme que había roto el coche o suspendido un examen. Sé lo que estás pensando, papá, dijo en voz baja. Dime tú qué estoy pensando, respondí, cruzando las manos. Estás pensando que algo no huele bien. Que esto no encaja con lo que tú conoces. Yo lo que estoy pensando es que me gustaría escucharte a ti, dije seriamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Se frotó la nuca con nerviosismo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Se le notaba en las ojeras y en esa forma de estar presente pero ausente durante la cena, riéndose siempre un segundo después que el resto. Se ha mudado conmigo hace apenas 6 semanas, confesó. Dijo que su contrato de alquiler en el barrio de Salamanca terminaba y que necesitaba un par de meses para organizar su mudanza a un sitio nuevo. Yo no le di importancia, me hacía ilusión que estuviéramos juntos. Pero luego, hace unos días, empezó a interesarse por mi plan de pensiones. Miró hacia la mesa, incapaz de sostenerme la mirada. Dijo que estaba dejando de ganar dinero. Que los bancos nos roban con comisiones y que ella podía enseñarme cómo reestructurarlo en un vehículo que crecería 3 veces más rápido. Me juró que era totalmente legal, solo que es un tipo de inversión que los asesores de oficina nunca te recomendarían porque prefieren tenerte atrapado en fondos de inversión comunes de baja rentabilidad. Mantuve la voz completamente nivelada, activando mi modo de interrogatorio silencioso. ¿Cuánto te ha pedido que muevas, Nacho? Aún no me ha pedido una cifra concreta. Ha estado preparando el terreno, enseñándome documentos, folletos con una pinta increíble. Lo llamó algo así como el Fondo de Capital Privado de la Costa Blanca. Parecía muy serio, de verdad. Tenía sus logotipos, un domicilio social en Barcelona, gráficos de rendimiento auditados de los últimos 8 años. Nacho, mírame. ¿Cuánto tienes ahorrado exactamente en ese plan de pensiones? Me sostuvo la mirada, y vi el miedo real en sus ojos. 240.000 euros. Casi todo lo que heredé de la abuela y lo que he ido metiendo estos 10 años. Me quedé en silencio, procesando la cifra. Era un botín suculento para cualquier depredador. Ella no sabe a qué me dedicaba yo antes de jubilarme, dije. No era una pregunta, era una constatación. Le dije que estabas jubilado, que habías sido policía. Ella comentó que era muy impresionante. Hizo una pausa antes de seguir. Pero lo dijo con una frialdad rara, papá. Como si ya lo supiera y no le importara lo más mínimo. Como si no viera en ti ninguna amenaza. Eso me dio una pista crucial sobre su perfil psicológico. O era una mujer extremadamente confiada en su método, o era una temeraria de las que creen que las leyes no se aplican a ellas. En mi experiencia, esas dos facetas suelen ser la misma persona en diferentes etapas de una carrera criminal ascendente. ¿Te ha enseñado contratos? Algo que te haya pedido firmar o formalizar. Me envió un archivo por correo la semana pasada. Un acuerdo de suscripción, lo llamó. Dijo que no había ninguna prisa, pero que la próxima ventana de entrada para el fondo vence a finales de mes. Urgencia artificial. Es la palanca más vieja y efectiva en el manual del fraude. La ventana que se cierra, la oportunidad única, el tren que solo pasa una vez.
Los fondos de inversión reales y regulados no funcionan con ventanas de entrada que caducan en 3 semanas de forma arbitraria. Necesito que me reenvíes ese correo ahora mismo, dije con firmeza. Esta noche, antes de que salgáis por esa puerta. Papá. No quiero que pienses que soy un crío al que hay que vigilar. Nacho, le interrumpí, manteniendo la voz baja pero cortante. No estoy intentando decirte con quién tienes que acostarte ni con quién compartir tu vida. Te estoy pidiendo, como experto que ha visto arruinarse a cientos de familias, que me dejes ver un documento. Solo eso. Asintió lentamente, derrotado por la lógica. En ese momento, Carmen y Alicia volvieron a entrar en el salón riendo, comentando algo sobre un gato del vecindario que se había colado en el jardín. Alicia se mostró encantadora, cálida y atenta el resto de la velada. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, recordó detalles nimios como que Carmen prefería el té sin leche y me hizo preguntas inteligentes sobre un caso de estafa inmobiliaria en la Costa Brava que había salido en el telediario esa semana. Era buena. Realmente era una profesional de la manipulación. Pero lo que ella no sabía era que yo también lo era. Después de que se cerrara la puerta del coche y el eco del motor se perdiera calle abajo, Carmen se quedó frente al fregadero, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, y no dijo nada durante un buen rato. El silencio en la cocina era espeso, cargado con el peso de lo que no se había dicho frente a los invitados. Tú también lo viste, sentencié, rompiendo la calma mientras recogía las copas de vino. Vi cómo te quedaste petrificado cuando soltó aquello de la fricción regulatoria, respondió Carmen sin girarse. Es la misma cara que ponías cuando eras inspector y te dabas cuenta de que un sospechoso acababa de meter la pata en el interrogatorio. Estás decidiendo cómo vas a hincarle el diente, ¿verdad? Tengo que hacer un par de llamadas mañana a primera hora. Esto no me gusta nada, Carmen. Nada. Ella se secó las manos con el paño de cocina de hilo, lentamente, y se dio la vuelta para mirarme a los ojos. ¿Qué tan grave crees que es el asunto? Aún es pronto para dar un diagnóstico definitivo, dije, sintiendo un nudo en el estómago, pero la aritmética es demoledora. Nacho tiene 240.000 euros en un plan de pensiones, una novia que se le ha metido en casa en 6 semanas y que ahora intenta empujarlo hacia un vehículo de inversión que huele a chiringuito financiero, con una fecha límite que vence a final de mes para meterle prisa. Es el manual del estafador, capítulo 1. Carmen dejó el paño sobre la encimera con una delicadeza extrema, casi solemne. Vale, dijo con esa firmeza que la caracteriza. ¿Qué necesitas que haga yo? Eso es lo que significan 36 años de matrimonio. No hace falta explicar la arquitectura del desastre, basta con señalar la grieta y la otra persona ya está buscando el cemento. El correo que Nacho me reenvió esa misma noche era un PDF de 17 páginas. Tenía una factura profesional impecable. Tipografías limpias, un diseño minimalista de vanguardia y una marca de agua con el logotipo de la Corporación de Capital Privado de la Costa Blanca. Declaraban un domicilio social en la calle Balmes de Barcelona, pleno Ixample, y cerraban el documento con un aviso legal redactado en un lenguaje jurídico tan denso y farragoso que el 99% de los mortales desistiría tras el segundo párrafo. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me pasé 2 horas diseccionándolo en la mesa de la cocina mientras la casa dormía. El gráfico de rendimiento, que presumía de 8 años ininterrumpidos de beneficios de doble dígito, no mencionaba a ninguna firma de auditoría externa. La sección sobre la protección al inversor aludía a un pomposo programa de garantía para inversores de capital Costa Blanca, supuestamente detallado en un anexo que, convenientemente, no venía adjunto ni tenía un enlace de descarga. El mínimo de suscripción era de 25.000 euros, pero ofrecían una asignación preferente para compromisos superiores a los 100.000.
La estrategia declarada del fondo hablaba de facilidades de crédito privado garantizadas por activos físicos subyacentes, una ensalada de palabras técnicas que en el argot financiero puede significar una mina de oro o, más habitualmente, absolutamente nada. Al buscar el domicilio social en la calle Balmes, mis sospechas se confirmaron. Era un centro de negocios que ofrecía servicios de domiciliación de sociedades. Por 40 euros al mes, cualquier hijo de vecino puede tener una dirección de prestigio en Barcelona que simplemente te reenvía las cartas escaneadas. No había oficinas, ni empleados, ni una estructura real. Era un decorado de cartón piedra. Solo había 2 personas en el país que podían darme las respuestas que necesitaba con la rapidez que exigía el calendario. La primera era Sandra Ocaña, una antigua compañera que había dirigido investigaciones de guante blanco en la UDEF antes de pasar a un puesto de alta responsabilidad en la CNMV. Nos habíamos cruzado en 3 casos complejos y, aunque no me debía ningún favor personal, nos respetábamos profundamente. La segunda era Paulino Trevigo, un excontable forense de la Fiscalía de Sevilla con el que compartí muchas noches de café y hojas de cálculo. Paulino tiene un don. Es capaz de mirar un balance financiero y decirte en 20 minutos si los números están bailando para engañarte. Les envié un mensaje a los 2 esa misma madrugada. Sandra me llamó a las 8:15, antes siquiera de llegar a su despacho. Le di el nombre de la corporación, la dirección de Barcelona y el nombre de Alicia Belmonte. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Dame una hora, Manuel, dijo con voz profesional. Paulino llamó a las 8:45. Le leí por teléfono varios párrafos del acuerdo de suscripción y me interrumpió 2 veces para que repitiera las cláusulas de salida. Al terminar, se hizo un silencio tan largo que pensé que se había caído la cobertura. Manuel, dijo al fin, esa sección sobre valores respaldados por activos físicos. Es una tomadura de pelo. Un fondo de crédito privado serio incluiría un anexo detallando las garantías, las tasaciones y el registro de la propiedad de esos activos. Aquí no hay nada. Es un marco dorado sin cuadro dentro. Si Nacho mete el dinero y el fondo declara que los activos se han depreciado, no tendrá forma humana de demostrar que esos activos existieron alguna vez. Es humo de colores. Sandra me devolvió la llamada a las 9:50. Es real, Manuel, me soltó, y noté en su voz esa frialdad que solo aparece cuando las noticias son malas. Alicia Belmonte, 34 años. Se crió en Bilbao. Estudió empresariales en la Universidad de Deusto y trabajó 3 años en una gestora de patrimonios muy seria en Madrid hasta que la pusieron en la calle. La firma presentó una queja formal ante la CNMV, aunque el expediente se cerró sin sanción pública por falta de pruebas concluyentes. ¿Cuál era el motivo de la queja, Sandra? Relación inapropiada con un cliente de edad avanzada. Un viudo de 68 años que, siguiendo sus consejos personales, movió 70.000 euros a un fondo privado no registrado antes de que la empresa se diera cuenta de lo que estaba pasando. El dinero se esfumó en una red de cuentas en el extranjero. El cliente se negó a denunciar ante la policía por pura vergüenza y presión de sus propios hijos. No quería quedar como un viejo verde estafado. Cerré los ojos y apreté el auricular. Ahí lo tenía. Un ensayo general. Una versión a escala reducida de la misma estafa, perfeccionada y aplicada ahora a mi hijo. ¿Está registrado ese fondo de la Costa Blanca en algún sitio? En ningún sitio, Manuel. No figura ni en la CNMV ni en el registro de ninguna comunidad autónoma. Es un fantasma. O sea, que estamos ante una estafa pura y dura. Blanco y en botella. La pregunta es si podemos pillarla antes de que cierre esa ventana de inversión y desaparezca con los ahorros de tu hijo. Sandra hizo una pausa táctica. ¿Qué tan cerca está de pedirle el dinero? El acuerdo de suscripción ya está en su bandeja de entrada. La fecha límite es a final de mes.
¿Cuánto hay en juego? 240.000 euros. Los ahorros de toda la vida de Nacho. Se hizo otro silencio. Sandra y yo habíamos visto a familias enteras quedar en la calle por menos que eso. Pero esta vez, el lobo estaba sentado en mi propia mesa de comedor. Escúchame bien, dijo Sandra. Tenemos que ser quirúrgicos. Si sospecha lo más mínimo, quemará el teléfono y desaparecerá en 48 horas. Estos sujetos tienen siempre un plan de huida. Necesito que Nacho acepte una última reunión con ella. Necesito que la grabe en audio mientras ella le hace la propuesta formal y le pide que transfiera los fondos. En España, la jurisprudencia es clara. Puedes grabar una conversación de la que eres parte sin necesidad de avisar, y esa grabación es una prueba admisible en un juicio. Si Nacho lo hace con su propio móvil, la tendremos acorralada. A Nacho le va a costar mucho hacer esto, Sandra. ¿Está enamorado, o cree estarlo? Lo sé, Manuel, pero él acudió a ti. Te dio la señal. Una parte de él ya sabe la verdad y solo está esperando a que tú le digas qué pasos dar. Confía en él. Tenía razón. Conduje hasta el piso de Nacho esa misma tarde. Me recibió en la puerta, todavía con el pelo húmedo de la ducha, y pude ver en su rostro que no había pegado ojo. Nos sentamos en el sofá y se lo solté todo, sin anestesia. La oficina fantasma en la calle Balmes, el informe de Paulino, el antecedente del viudo en Madrid y el vacío legal de Alicia. Nacho se quedó de piedra. No hubo gritos ni golpes. Solo un silencio pesado, el sonido de alguien viendo cómo se derrumba la arquitectura de su vida afectiva. Me dijo que me quería, murmuró al fin, con una voz quebrada que me partió el alma. Lo decía de verdad, papá. O eso pensaba yo. Lo sé, hijo. Estoy seguro de que lo decía con una convicción asombrosa, respondí, sin añadir nada más. No había consuelo posible para ese tipo de traición. Después de un rato, se pasó la mano por la cara y me miró con una determinación que me recordó a mi propio reflejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le expliqué el plan de la grabación. Tenía que citarse con ella, dejar que desplegara todo su encanto, que nombrara la cantidad, los plazos y los beneficios del fondo. Tenía que ser el actor de su vida. No sobreactuar, no mostrar sospechas, ser el mismo Nacho de siempre. ¿Te ves capaz de aguantar el tipo frente a ella? Pregunté, poniéndole la mano en el hombro. Me sostuvo la mirada con esos ojos firmes que no parpadean ante la adversidad. He pasado semanas intentando convencerme de que mis sospechas eran una locura, papá. Así que sí, puedo sentarme frente a ella una hora más y terminar con esto de una vez por todas. Nacho la llamó esa misma tarde. Escuché su voz desde el pasillo. Estaba sereno, siguiendo el guión que habíamos trazado. Le dijo que había estado dándole vueltas al acuerdo de suscripción, que le atraía mucho la rentabilidad pero que, como era una cifra importante, tenía un par de dudas técnicas antes de dar el paso definitivo. Ella, fiel a su manual de estilo, se mostró cálida, nada profesionalmente agresiva y encantada de ayudarle a entender el vehículo. Acordaron verse para tomar un café el jueves por la tarde. Todo estaba calibrado para no levantar ni una sospecha. El jueves por la mañana volví al piso de Nacho para el último ensayo. Nos sentamos en su cocina y le di las instrucciones como si estuviéramos preparando una operación de la UDEF. Lleva el móvil en el bolsillo de la camisa, con el micro hacia afuera y la pantalla hacia el cuerpo. Activa la grabación de notas de voz antes de entrar al local. Y sobre todo, Nacho. Deja que sea ella quien lleve la voz cantante. No la cortes. Si hace una pausa, aguanta el silencio. En España nos aterra el silencio y siempre acabamos rellenándolo con información de más. Haz preguntas como si fueras un inversor casi convencido, alguien que solo necesita un último empujón para soltar el dinero. Él asintió, con la mandíbula apretada.
¿Cómo te encuentras, hijo? Le pregunté, poniéndole una mano en el hombro. Sinceramente, papá. Miró por la ventana hacia el tráfico de la calle. Estoy cabreado, pero es una rabia fría. De esa que solo te pide terminar el trabajo y verla caer. Esa es la actitud del buen investigador, le dije. Mantén ese frío. Regresé a casa y me senté con Carmen en la cocina. Apenas hablamos. Ella preparó una tetera y nos quedamos escuchando las noticias en la radio, pendientes del reloj. A las 16:17 entró el mensaje. Hecho. Lo tengo todo. Te llamo en 10 minutos. Cuando por fin hablamos, su voz temblaba ligeramente por la adrenalina que empezaba a evaporarse. Me contó que Alicia había sido meridianamente clara. Describió la estructura del fondo, prometió rendimientos del 18% al 22% anual, una cifra que en el mercado actual es una bandera roja del tamaño de una catedral, y le urgió a realizar la transferencia antes del viernes para entrar en la ventana preferente. Pero lo más importante fue el destino del dinero. Ella le dio los datos de una cuenta en una pequeña cooperativa de crédito en las Islas Baleares. Me soltó que los gestores del fondo preferían operar fuera de los grandes bancos del IBEX para agilizar los trámites y evitar la burocracia, me explicó Nacho. Dijo que en 72 horas el capital ya estaría generando intereses. 72 horas. Yo sabía perfectamente qué significaba ese plazo. El tiempo justo para que el dinero saltara de Baleares a una cuenta puente en un país con baja cooperación judicial. Para cuando Nacho se diera cuenta de que el fondo era un fantasma, la cuenta estaría a cero. Llamé a Sandra esa misma noche. Le enviamos el archivo de audio por un canal seguro y ella lo analizó con los servicios jurídicos de la CNMV y sus contactos en la policía. Me llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Es oro puro, Manuel. Ha confesado implícitamente que opera sin ficha bancaria y ha dado detalles de una estructura de captación ilegal. Actuamos hoy mismo. No quise saber los detalles operativos. Ese ya no era mi sitio. Pero sé que a Alicia Belmonte la detuvieron en el portal de Nacho el viernes, antes de las 8 de la mañana, cuando bajaba a por el pan. Lo sé porque mi hijo me llamó desde la acera, en calcetines y con la voz entrecortada. Están aquí, papá. Se la llevan. Perfecto, respondí con un suspiro de alivio. Ponte los zapatos, sal a que te dé el aire y vete a desayunar. Te lo has ganado. La instrucción posterior fue un goteo de sorpresas. Alicia había ejecutado versiones de este timo en otras 2 comunidades autónomas bajo distintos alias. El Fondo de Capital Privado Costa Blanca era solo una de sus 3 marcas fantasmales. En total, los investigadores identificaron a 8 víctimas con pérdidas que sumaban más de 900.000 euros. Nacho fue el único que no perdió ni un céntimo, de hecho, fue el cebo que cerró la trampa. 2 semanas después, volvimos a la rutina de la cena del domingo. Carmen preparó su famoso pollo asado y nos sentamos a la misma mesa donde, meses atrás, una desconocida casi nos vuela el futuro por los aires. Nacho estaba callado, pero era un silencio de paz, el de quien ha cumplido con su deber. Sigo dándole vueltas a como no me di cuenta antes, dijo, mirando su taza de café. Sí que te diste cuenta, le corregí. Por eso me diste la señal bajo la mesa. Tu instinto fue más rápido que tu enamoramiento. Me refiero a antes de eso, papá. A cómo pude dejar que entrara en mi casa. Miré a mi hijo, que ya no era el niño que huía de los monólogos del tío Diego, sino un hombre que había mantenido el tipo frente a una depredadora profesional. Nacho, ella era una experta. Sabía qué resortes tocar. La soledad, la ambición, el afecto. Eso no es un fallo de tu inteligencia. Es el resultado de alguien que ha profesionalizado el engaño. Lo importante es que, cuando tus tripas te dijeron que algo no cuadraba, no te autoengañaste.
Pediste ayuda. Y eso es lo que marca la diferencia entre una víctima y un superviviente. Asintió lentamente mientras la lluvia golpeaba los cristales. La mayoría de la gente se queda paralizada por la vergüenza, añadí. No quieren parecer tontos frente a sus padres o sus amigos. Esperan a que sea el momento adecuado para hablar, y para entonces, el estafador ya está en otra ciudad con otra identidad. ¿Tú no esperaste? ¿Crees que entrará en prisión? Preguntó. Con la grabación y los testimonios de las otras víctimas, lo tiene muy difícil. El juez de instrucción tiene material de sobra para una preventiva mientras se cierra la causa. Has hecho justicia, hijo. Nos quedamos en el salón y, por primera vez en meses, vimos un partido de fútbol repetido en la tele sin tensión alguna. Carmen se quedó dormida y el mundo volvió a ser un lugar ordinario y seguro. Exactamente como debe ser. Como exinspector de la UDEF, hay algo que quiero dejar claro. Estas estafas no buscan gente ignorante, buscan gente que confía. Los depredadores más peligrosos en España no llevan pasamontañas, llevan trajes de marca, huelen a perfume caro y te hablan de oportunidades exclusivas mientras te cogen de la mano. Las señales de alerta son siempre las mismas. Rentabilidades por encima del 10%, si suena demasiado bien para ser verdad, es que es mentira, falta de registro en la CNMV, domicilios sociales que son meros buzones y, sobre todo, esa prisa artificial por cerrar la ventana. En este país, verificar a un asesor lleva 3 minutos en la web oficial. Hazlo. No te sientas mal por desconfiar. Y sobre todo, escucha a los tuyos. Si alguien te da una señal, la que sea, no la ignores. Nacho usó un código de cuando tenía 7 años porque sabía que yo era el único que podía mirar el abismo por él. Ese instinto salvó 240.000 euros y, probablemente, el resto de su vida. Si tus tripas te dicen que algo huele mal, hazme caso. Nunca es nada. Siempre es algo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.